una consulta que tuvimos ayer con uno de los grupos, me pareció importante arrancar con el tema central de la clase, que es el programa, que son las relaciones entre el sistema electoral y el sistema de partidos. Repasar un poquito, grabado también, el tema del cálculo del número efectivo de partidos y la volatilidad. Van a tener que hacer para los trabajos prácticos, entonces quizás podría ser de utilidad una breve explicación, porque cuando hablé sobre eso no me detuve en explicar cómo hacer los cálculos. Voy a mostrarles brevemente ya de Excel para mostrarles cómo podríamos llegar a ecuaciones en el caso de que les resulten de alguna dificultad. Sí, profe, perfecto. Buenísimo. Bueno, les pido disculpas al grupo que estuvo ayer. Estuvimos viendo precisamente esto ayer, pero bueno, viene bien que lo repasemos. Primero vemos el tema del número efectivo de partidos. El número efectivo de partidos, como saben, es un indicador que se usa para medir la fragmentación. O sea, para contar cuántos partidos hay en un sistema, pero para contarlos desde el punto de vista de partidos realmente competitivos. Nominales. Nominalmente pueden llegar a haber, sin que sea demasiado extraño, en una elección, sobre todo nacional, en una provincia argentina, pueden haber con facilidad 50 partidos inscritos. 50 capaz que son competitivos 2 o 3. Entonces, ¿cómo calculamos realmente eso? Cuando queremos hacer estudios sobre elecciones, y si ustedes se retrotraen a los datos electorales, entran a la Junta Electoral de la provincia o al Ministerio del Interior de la Nación y descargan datos electorales sobre elecciones pasadas, lo que van a ver es la cantidad gigantesca de partidos y cómo marea, de hecho, tratar de organizarlos. Entonces, para tratar de entender realmente la fragmentación, usamos este número que lo que hace es normalizar, tomando en consideración de votos que obtuvieron. El efectivo de partidos también se puede calcular, aparte con la proporción de votos, con la proporción de bancas que han obtenido. El cálculo va a ser exactamente igual. A explicarles un poquito el cálculo en sí mismo. La misma que van a encontrar en la literatura, que están en las clases, que es 1 dividido la sumatoria de la proporción de todos los partidos políticos elevados al cuadrado. Datos de la última elección a gobernador en la provincia de Mendoza. El Frente Cambio Mendoza sacó el 51,6% de los datos. El Frente, no recuerdo ahora el nombre, disculpen, el Frente de Todos sacó 36,2% de los votos. El Protectora Frente Político sacó 8,7% de los datos y el FIT sacó el 3,3% de los datos. La estructura de resultados electorales que tuvimos en la última elección 19. Lo primero que tenemos que hacer es transformar estos porcentajes, que cuando busquen los datos lo van a obtener así, en términos de porcentaje, en una proporción. Esto es muy sencillo. Si un porcentaje va de 0 a 100, la proporción va de 0 a 1. Entonces lo que tenemos que hacer es correr la coma 2 lugares hacia la izquierda. 51,6 es 0,516, 0,36, podríamos agregarle el 2 acá. Y acá tengan cuidado con esto, es 0,087. Si no ponemos este 0 de acá, importantísimo, va a parecer que sacaron el 87% de los votos. El 3% es el 0,03% de los votos. Las proporciones entonces de cada uno de los partidos políticos. Lo que nos pide el número efectivo de partidos es elevarlas al cuadrado. Fórmula, se encuentra en la fórmula en el Excel de cómo elevar al cuadrado, sino la forma más simple de elevar al cuadrado cualquier número, por supuesto, es multiplicarlo por sí mismo. 2 por 2, 4 al cuadrado es 4 por 4, 6,2 al cuadrado es 0,362 al cuadrado. Entonces, tenemos la fórmula para que se repitan todos los valores. Una vez que hemos calculado el cuadrado de cada uno de los valores, fíjense que se achica, ¿sí? Por sí mismo una fracción, entonces se va a achicar necesariamente. Sumarlas. Podríamos hacerlo de manera manual o podríamos utilizar, por ejemplo, la función sumar de Excel, seleccionar lo que queremos sumar,
que sería esto de acá al lado. Acá nos va a dar este primer resultado provisorio. Lo que vamos a hacer ahora es 1 dividido la sumatoria de esas probabilidades elevadas al cuadrado. Entonces vamos a hacer 1 dividido partidos de la elección de gobernador de Mendoza del 2019 fue 2,46. Que es una dinámica bipartidista, menos de 2,5, pero está en el límite interpretativo de lo que es casi una dinámica multipartidista. ¿Por qué? Porque hay casi una tercera fuerza competitiva, en este caso sería Protectora, con el 8,7% de los votos, y efectivamente, en ejecutiva, obviamente, sabemos que es un sistema de simple mayoría, el ganador se lo lleva todo, pero en esta misma elección que se eligieron legisladores, estas terceras fuerzas, de hecho, metieron legisladores. Entonces, pensar que la fragmentación del sistema de partidos es de 2,4, ¿sí? Que nos da un valor bipartidismo con algo más. Un bipartidismo que es un bipartidismo en donde hay espacio para las terceras fuerzas. Por eso no da en torno a 2, sino que da en torno a 2,5, y mientras más nos acercamos al 3, y por supuesto más de 3, estaríamos en un esquema ya francamente multipartidista. ¿No? ¿Hay alguna duda respecto a este cálculo? Toma silencio como que se entendió. Ahora de la volatilidad, complejo. Que tiene la fórmula de la volatilidad, hay muchas formas de medir volatilidad, algunas más sencillas, más complejas. Normalmente, para elegir una u otra, pueden obedecer a el tipo de sistema electoral en cuestión, porque los sesgos que introducen los distintos sistemas pueden llevar a considerar que algunos cálculos matemáticos son más adecuados que otros. Petersen suele usarse para calcular sistemas DONT. Y algunas cuestiones relativas a si queremos captar la volatilidad neta de los votos, esto es cuánta gente en total votó diferente, a algo un poco más específico o un poco más complejo que eso. En principio nosotros vamos a usar volatilidad de Petersen, nos basta, porque lo que queremos comprender es, en términos generales, la volatilidad neta que está teniendo el sistema. La volatilidad de Petersen es la sumatoria de votos que obtuvo el partido I, acá podría ser el partido IA, el partido 1, el partido 2 o el PJ, le podríamos poner el nombre, la notación que se usa es la I minúscula, es abstracta. La proporción de votos del partido I, o sea, en un momento dado, que vamos a llamar T, la proporción de votos de ese mismo partido I en un tiempo 1, o sea, en un tiempo subsiguiente. Tiempos, entre comillas, son las elecciones. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la proporción de votos de cada partido político en una elección, restarle la proporción de votos de la elección siguiente, eso de cada uno de los partidos lo vamos a sumar todo. Esa suma de todos los partidos lo vamos a dividir por 2, porque es el modo en que vamos a corregir el tema de justamente que estamos sumando dos elecciones diferentes. Es muy sencillo de hacer, tiene una única trampita que voy a explicar a continuación. Esta elección 2 es la elección del 2019, la misma que les acabo de mostrar, ¿sí? Mendoza, Frente de Todos, Protectora y el FIT. Que es la elección, sería la del 2015, donde ganó Cornejo. Es un tema interesante, Protectora no compitió. La creación de esa nueva fuerza política, que tuvo un buen desempeño electoral, sacó casi el 9% de los votos, va evidentemente a generarnos volatilidad electoral, porque hay un 9% de los votos efectivamente emitidos, votaron no sabemos a qué en la elección del 2015 y en el 2019 se fueron hacia una...
en el 2015. Entonces ahí hay una movilidad neta en términos de cambios electoral bastante fuerte. Vamos a cada uno de los porcentajes en una proporción. Cornejo sacó el 48% de los votos, es 0,48, Suárez sacó el 51, es 0,51, Bermejo sacó el 41%, 0,41, Anabel Fernández Agasti sacó el 36, es 0,36. Vamos a transformar entonces todos los valores acá. Seguir poniendo, en las elecciones ejecutivas suelen no haber tantos, pero en las legislativas más. Yo podría seguir poniendo partidos políticos acá. Normalmente van a compensar esos partidos que sacan muy poquito. No va a afectar al dato final, no lo va a afectar sensiblemente. Yo podría haber puesto más partidos, ponemos los principales, porque si nosotros sumamos esto, fíjense, estamos captando el 99% de los votos. Acá, sin embargo, captando el 83% de los votos. Entonces, alguien podría haberme dicho, acá, para poder entender qué pasó con este 9% de los votos, tendríamos que haber puesto otras fuerzas que compitieron en esa elección, como el Frente Renovador, por ejemplo. Son detalles importantes, pero tienen que ver con los criterios del indicador, y vamos a simplemente ver el tema de su cálculo. Vamos a considerar y hemos puesto la proporción de votos de cada uno. Es algo súper sencillo. Entonces, yo tengo que poner acá los resultados de Bermejo menos los resultados de Anabel. Eso. Van a notar algo. Políticos, como estamos restando anterior, a la elección anterior le estamos restando la elección posterior, los partidos políticos que pierdan votos de una elección a la otra les va a dar un número positivo. De una elección a otra les va a dar un resultado negativo. Con detalle que no está incluido en la fórmula, que nosotros tenemos que, sin embargo, revisar para poder calcularlo adecuadamente. Por lo pronto, tener el dato para todos. Acá se me van a neutralizar los negativos con los positivos. Si yo los dejo como están, va a tender a darme 0. Lo que tengo que hacer es normalizar esos valores. Normalizar significa, en este sentido, me refiero a darles el mismo valor. Si son todos positivos, voy a transformar a todos en positivo. Lo podría hacer manualmente, podría acá hacer esto. Pero vamos a tratar de hacerlo de una manera un poco más sofisticada y vamos a tratar de hacer uso de la potencia que tiene la herramienta, en este caso el simple Excel. Ocurre que podemos normalizar todos estos valores de manera más automática, más matemática. ¿Podemos ponerle función valor absoluto? Bien, ¿cómo más? ¿Qué otra forma se les ocurre? Si lo tuviéramos que hacer con una calculadora, ¿cómo lo harían? Todo menos por menos más. Menos por menos más. Todo un número multiplicado por menos 1 cambia hacia un símbolo positivo. Entonces lo que vamos a hacer es a todos estos multiplicar por menos 1. Es una forma de hacer. Otra forma, como bien decía el compañero, no me acuerdo si fue Juan y quién fue el que dijo lo de la función de normalizar. Sí. Va a depender del software que usen. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente tratar de normalizarlos multiplicándolos por menos 1, y lo que nos va a dar básicamente es, o podemos hacerlo, insisto, si no se quieren complicar la vida demasiado, hacen manualmente. Que tengan todos el mismo signo, ¿sí? Porque si no, se va. Muy sencillo. Acá estamos simplemente restando un valor por otro, acá estamos normalizando, y acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer todo esto. Podemos utilizar podemos escribirla, o podemos utilizar
esto va a depender de qué versión tengan del Excel, etcétera, etcétera. Podemos usar la función directamente de suma y ponerle que nos sume. Que ahí nos sume esos valores. Y por último, lo que vamos a hacer es dividirlos por 2. Voy a revisar. Está bien. Fíjense que acá la volatilidad es grande. Comparando con otros valores. Es la volatilidad estándar que suele tener elecciones ejecutivas en la provincia de Mendoza. Suelen estar en torno a eso. ¿Qué fue lo que ha pasado acá? Porque no es menor. El PJ perdió 5% de los votos y ganó 3% el radicalismo o el panradicalismo. Pero el efecto grande de volatilidad lo tenemos acá con las terceras fuerzas. Y suele ser allí donde está el efecto de volatilidad, al menos en Mendoza y en buena parte de las provincias. Porque ahora tenemos una fuerza que antes no existía y tenemos una fuerza que se desinfló. ¿Eh? Hay algo... Eso está mal. Se me cambió ese valor. Bueno. A ver. Perdón, no sé qué toqué y cambié el resultado de... Sacó el 7% el FIT. Bueno. Acá se me modificó eso, me había quedado como que había sacado muchísimo más de lo que había sacado. La volatilidad, insisto, para poderla comparar, hay que tomar muchas elecciones. Esto mismo lo tienen que hacer con distintas elecciones, siempre tomando de a pares de a dos y elecciones sucesivas, pero van a ver que este valor, que en principio no se puede interpretar así en abstracto, en términos comparados van a ver que se va manteniendo más o menos estable en el tiempo. Y que normalmente lo que explica la volatilidad tiene que ver con lo que pasa acá, lo que pasa con los terceros partidos. Hay mayor cantidad de dispersión del voto. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sobre cómo calcularlo? No, profe, por lo menos creo que después practicando vamos a ver si tenemos dudas o no, pero creo que por el momento está claro, por lo menos para nosotros. Sí, igual, profe, creo que es cuestión de practicarlo y se puede ir resolviendo más fácil. Bien. Bueno, saben cualquier cosa, nos escriben a Mario o a mí y lo vamos resolviendo. Estoy chequeando una cosa porque me entró la duda. Acá está, el FIT sacó el 10,6. Perdonen que el 10,6 en esta elección, sí. Bueno, perfecto, entonces esto está entendido. Entonces con el tema de la unidad número 3, que si ya estuvimos viendo partidos políticos y sistemas electorales, la idea ahora es tratar de pensar la relación entre estas dos cuestiones, que es un tópico de discusión de la ciencia política muy, muy importante, al menos en lo que hace a cuestiones electorales y a cuestiones de partidos políticos. Y la discusión, en el fondo, está en qué medida los sistemas electorales afectan a los partidos políticos, o al menos qué aspectos de los partidos políticos se ven afectados por los sistemas electorales. Por ejemplo, la cantidad de partidos políticos, la fragmentación del sistema. ¿Tener 2 o tener 7 partidos tiene algo que ver con el sistema electoral? ¿O en realidad lo que acontece es que ¿quién hace las reglas electorales? Las autoridades electas. Y las autoridades electas presuponen la preexistencia de algún tipo de sistema electoral, de sistema de partidos.
Por consiguiente, si los partidos políticos son los que hacen las reglas electorales, entonces ¿por qué habrían de hacerlas de un modo y no de otro? Podemos presuponer o partir de supuestos de alguna orientación de tipo ideológica o de tipo estratégica, pero sea como fuere, la idea de que los partidos creen que tocando cierto aspecto del sistema electoral van a obtener determinados resultados electorales y por eso es que hacen esas modificaciones. Bueno, tratar de dilucidar un poco más esa relación estudiada en la ciencia política por un montón de corrientes, de autores y de métodos de estudio muy distintos. Y vamos a tratar de revisar un poco esa literatura, que no la vamos a agotar. Tienen ustedes bastante material, y si hay alguna forma de estudiar esto, de las que yo les voy a contar, u otra alternativa que les parezca importante, lo podemos conversar y los puedo orientar los puedo orientar en más material o en alguna especificidad adicional. Empecemos por alguna cuestión básica, que son las controversias sobre la relación entre el sistema electoral y de partidos, y acá vamos a ver algunas controversias de tipo científica o académica, y otras controversias más de tipo político. Científicas parten primero que nada de suposiciones entre si hay una relación o no entre el sistema electoral y el sistema de partido. Porque, por ejemplo, para las teorías sociológicas estructuralistas de mediados del siglo pasado, en realidad el sistema de partidos se explicaba exógenamente por cuestiones que tenían que ver con los procesos sociales macro, en términos institucionales, de reglas electorales, etcétera, tenían ningún tipo de relevancia. ¿Sí? Una explicación absolutamente exógena. Entonces, el primer punto de partida o la primera controversia es esta: hay una relación. Bueno, se supone que hay una relación y que hay una relación de dependencia mutua, porque se supone que el sistema electoral, el sistema de partidos, pero a su vez también presuponemos que son los partidos los que hacen las leyes electorales. Entonces hay una relación allí que vale la pena explorar, que vale la pena tratar de comprender y tratar de explicar. Aceptando que existe relevancia o que existe una relación entre estas dos cuestiones, un segundo punto a dilucidar es, bueno, ¿cuál afecta a cuál? Mutuamente, eso no explica nada. ¿Cómo se afectan mutuamente? ¿En qué se cuentan las afectaciones que tiene el sistema electoral sobre el sistema de partidos, sobre el sistema electoral? ¿Bajo qué condiciones necesarias, suficientes, motivados por qué incentivos, bajo qué tipo de mecanismo causal es que una cosa afecta a la otra? También, en este sentido, bastante interesante, que vamos a decir algo al respecto. ¿En qué medida podemos construir observables? Vamos a ver algunos cuantitativos, otros cualitativos, depende de la estrategia metodológica, pero podemos de algún modo traducir esos sistemas electorales y sistemas de partidos en un conjunto de variables o en un sistema de variables que nos permitan observar su desempeño en el tiempo, o su cambio, su conducta. Quiero saber cómo cambió el sistema de partidos en los últimos 100 años en Argentina. Yo puedo escribir un libro de 800 páginas narrando cosas que pasaron con esas organizaciones y esas 800 páginas se van a quedar cortas, o puedo tratar de construir algún tipo de concepto teórico o variable empírica que de algún modo capte información sobre esas características de esas organizaciones que llamamos partidos, para tratar de estudiar en qué medida esas características evolucionaron y la evolución de esas características nos dice algo sobre esas organizaciones. Esto tiene que ver con la dirección de la causalidad, las relaciones entre esas variables. Supongamos que vamos a pensar el sistema de partidos desde el punto de vista de la cantidad de partidos, el enfoque morfológico. Vamos a tomar el NEP, ¿no?, para tratar de entender si teníamos un sistema de partido dominante, una lógica bipartidista, un sistema multipartidario, porque entendemos que esa característica del sistema de partidos es importante. De algún modo, como vamos a ver que hacen otros autores, con esto que acabamos de ver de la volatilidad.
independiente y cuál es la variable dependiente. O sea, ¿cómo vamos a ordenar los efectos de una variable sobre la otra? Si es que vamos a otorgarles algún tipo de relación de causalidad. Electoral es la variable independiente que explica los cambios en el sistema de partidos, la variable dependiente, o es el sistema de partidos, la variable independiente, que explica los cambios en el sistema electoral, la variable dependiente. Luego, ¿cuál es el mejor modo de estudiar esto? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a tomar un caso? ¿Vamos a hacer estudios comparados? ¿Vamos a comparar grandes periodos temporales, para lo cual necesariamente vamos a tener que tener alguna estrategia analítica que nos permita reducir eso, normalmente cuantitativa? ¿Vamos a estudiarlo cualitativamente? ¿Vamos a tratar de tomar en consideración, por ejemplo, las representaciones que se hacen los actores sociales sobre el tema, o vamos a tratar de analizar resultados electorales como objetivo del desempeño de esos sistemas? Bueno, vamos a ver algunas cuestiones sobre eso. Y por último, algo interesante, estudiando las relaciones sobre sistemas de partidos y sistemas electorales, ¿no?, que se han estudiado muchísimo, cómo distintos autores o distintas corrientes han tratado de lidiar con el hecho de que quizás nosotros habíamos encontrado una relación muy fuerte entre, supónganse, proporcionales con que existan sistemas electorales proporcionales, con que existan sistemas de partido multipartidistas, pero de repente aparece un caso donde pasa exactamente lo contrario. Bueno, ¿cómo lidiamos con los casos anómalos? ¿Cómo enfrentamos la explicación frente a eso? Algunas, no todas, pero son algunas de las más importantes controversias científicas en torno a esto, y respecto al modo en el cual se trata de responder estas preguntas, se trata de enfrentar estas controversias, en la ciencia política son bastante variadas y hay corrientes muy distintas de estudios sobre estas cuestiones. Desde el punto de vista de las controversias políticas, una vez más, vamos a presuponer una relación de dependencia mutua y vamos a entonces que a los partidos políticos les interesa aquello que los afecta, les va a interesar el sistema electoral. Si a los partidos políticos les interesa ganar o perder, les va a interesar el sistema electoral. O sea, ahí hay un interés genuino en tratar de entender el modo en el cual las reglas que gobiernan todo el proceso de votación, de selección y eventualmente de nombramiento de candidatos y de distribución de bancas de poder político institucional, ejecutivas y legislativas, si a los partidos les interesa eso, y vaya que sí les interesa, entonces comprender la relación entre el sistema electoral y el sistema de partidos tiene una relevancia política estratégica gigantesca. Pero en digamos, los pocos ámbitos de la deliberación pública donde se acuerdan que existimos los politólogos es cuando quieren muchas veces tratar de resolver este tipo de cuestiones. Entre otras razones, porque si existen esos efectos y los podemos conocer, tratar cómo frente a la alternativa de distintos mecanismos elegimos unos partidos, ¿no? Bajo qué condiciones y considerando qué efectos en la relación entre el sistema electoral y de partidos, uno sobre el otro, sobre todo los efectos del sistema electoral sobre los partidos políticos, es que los partidos van a ser más propensos a elegir algunos diseños y no otros. Puedo decir que esas opciones son simplemente ideológicas y ningún partido político o ningún político está pensando en cómo eso va a afectar sus chances de seguir ganando. Por supuesto de que, de hecho, sí les importa. Sensible a que sí hay cuestiones ideológicas. Yo puedo simplemente ser un partido mayoritario y estar enamorado de la proporcionalidad y querer a toda costa muchísimo la proporcionalidad de los sistemas electorales y que el resultado de eso sea que yo pase de tener el 60% de las bancas en 5. Y bueno, puede pasar. Sensible a criterios normativos. Hay algo que lo conversamos desde el momento 1 de esta materia, que es en los diseños electorales entre la gobernabilidad y la representatividad. Si ustedes, hay muchos estudios que hacen esto, ¿no? En la ciencia política, se recuperan los diarios de sesiones, por ejemplo, de distintos países del planeta, cuando han tenido que lidiar con formas en los sistemas electorales, esta tensión aparece una vez más.
¿no? Tenemos que garantizar que los gobiernos, por ejemplo, un problema típico de los presidencialismos, los gobiernos, el Ejecutivo tiene que poder tener mayorías en los legislativos, porque si no se hace un bloqueo legislativo, no se puede gobernar, entonces aumenta, la vieja, ¿no?, inspirado en Linz, ¿no? Entonces los presidentes tienen muchos incentivos en saltearse al Congreso, porque cada vez que quieren pasar una ley por el Congreso se las bloquea, entonces es importante que esto no pase, eso genera inestabilidad, todas estas cuestiones de gobernabilidad versus representación, no, porque si en los legislativos el presidente o el gobernador tiene mayorías automáticas, entonces no les va a importar tres pepinos lo que digan las minorías, entonces se pierde representatividad del sistema, se transforman en sistemas y muchas veces esos partidos que ganan, en realidad ganan con el 40%, supongamos, de los votos válidos emitidos, lo cual implica que al menos el 60% de la gente no los quiere. Entonces, si dejamos afuera la representación de ese 60%, hay otra forma de inestabilidad que tiene que ver con la crisis de representación, etcétera, etcétera, etcétera. La representatividad, que también tiene que ver con criterios normativos, tiene una relevancia política muy grande. Entonces, tener claridad sobre los distintos efectos concatenados que tiene la competencia partidaria y los sistemas electorales es importantísimo para lidiar con estos temas. Por último, y este es un concepto de Giovanni Sartori, vamos a hacer algún comentario al respecto, ¿es factible la ingeniería electoral? O sea, ¿puede la ciencia política, frente a determinados propósitos u objetivos políticos, como por ejemplo, queremos mejorar la capacidad de las terceras fuerzas de tener asientos de representación en los poderes legislativos, ese o el contrario, no importa cuál, tenemos herramientas, los politólogos, las politólogas, para decir, entonces vaya por acá, entonces hagamos esto, entonces suba acá y baja acá, ¿no? Del mismo modo que cuando queremos lograr ciertos efectos en materia de política económica, podemos ir a consultar a economistas, cuando queremos ciertos efectos en materia de dinámica política, y dentro de esas cuestiones electorales, llamar politólogos y politólogas porque son las que saben de esto. Entonces, sí, efectivamente es factible la ingeniería electoral. De esos arreglos institucionales y esos cambios en las regulaciones de la competencia política que nosotros podemos hacer, por supuesto, son sensibles a los contextos históricos y hay una multiplicidad de variables que van más allá del control y que son las que habilitan que haya controversia. Un sistema electoral no es lo mismo que construir una casa o un puente o un motor de combustión. ¿Sí? Hay una enorme cantidad de factores contextuales que pueden hacer que algo que está perfectamente bien diseñado no funcione para ningún lado. ¿Sí? Desde ya que todas las teorías, hay que en este sentido van a ser explícitos. Nos van a decir, supongamos, cuando ahora vamos a ver a Duverger, un politólogo francés, Duverger decía, si usted tiene un sistema de mayoría relativa con doble vuelta, va a generar que haya un sistema bipartidistas. Y va a meter un pero gigantesco después, ¿no? Diciendo al principio era más enfático, después va a tener probabilístico. Lo más probable es que tenga tal resultado que va a tener. ¿Sí? Acá, estas relaciones entre el sistema electoral y el sistema de partidos. Bien. Todo lo que está escrito sobre esto sería muy difícil de hacer, mucho más en una clase corta como esta que tenemos ahora, que ya me comí casi la mitad aparte. ¿Qué es lo que sugiero yo? Bueno, tomar 5 autores muy importantes, de posiciones todos distintos los unos de los otros, pero que dialogan entre sí. Estas estrategias, todo lo que estas cuestiones. Entonces nos va a aportar algunos indicios, algunas categorías conceptuales y algunas piezas de evidencia para la relación entre el sistema electoral y el sistema de partidos. Vamos a ver estos 5 autores. Si tenemos tiempo voy a hacer un comentario adicional con otros. Son todos autores europeos. ¿Sí?
no tiene que ver con eurocentrismo, tiene que ver fundamentalmente la competencia político-electoral se estabilizó en estos países y en el norte de América. La mayoría de la producción tiene que ver con eso. En la literatura nuestra, de la materia, tienen muchos autores de la región. Lo que van a ver es que en realidad todos están discutiendo con esta gente, ¿sí? Esto no hay, en este sentido, una teoría latinoamericana de los sistemas electorales que no dialogue con nada de estos. En este sentido, tiene mucho más que ver la adecuación de las teorías al tipo de diseño institucional que al país. Y además, como todos y todas saben perfectamente, el sistema institucional que estructura toda la política y el gobierno en nuestro país, y en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los países latinoamericanos, es una copia directa de diseños institucionales europeos y norteamericanos, hibridados, por supuesto. Vayamos entonces con el primero de los autores, que es Maurice Duverger. Duverger, como decía, es un politólogo francés muy importante, que en la década de los 50 escribió un libro que terminó siendo controversial y sentó escuelas sobre este tema, que se llamaba Los partidos políticos. Reimpreso en miles de ediciones y en miles de idiomas, y en muchísimos idiomas, porque ha tenido realmente un éxito muy grande y generó escuelas. O sea, a partir de Duverger, así como pasa con muchos clásicos, a partir de ellos todo el mundo dice, este tipo está totalmente equivocado, pero todo el mundo lo cita, porque a partir de ellos son los que hacen las preguntas adecuadas, digamos. Muchas veces los clásicos tienen esto. No son tanto las respuestas que dan, que pueden ser valiosas, por supuesto, y pasar muy bien o sobrevivir al paso del tiempo, sino sobre todo porque se hacen preguntas que son adecuadas y encaran un modo de responder esas preguntas que sigue siendo válido. Duverger básicamente nos va a decir que hay tres cuestiones que están afectando la formación del sistema de partidos. Uno son factores socioeconómicos. Esto es una obviedad. No es lo mismo, si yo no tengo un sistema de producción capitalista que haya generado una sociedad de clases, no voy a tener partidos proletarios. Si yo no tengo una sociedad que está fuertemente escindida entre dos grandes religiones, yo no voy a tener partidos confesionales. Segundo, nos decía, hay factores ideológicos, porque independientemente de múltiples procesos sociales que pueden estar afectando a una sociedad, eventualmente los partidos, y pensemos que este hombre está escribiendo en los 50, con lo cual está pensando en los 50 años anteriores, está diciendo que los partidos tienen programa. Todavía está esta idea del partido programa con una ideología que agrupa un interés supuestamente objetivo de un sector de la sociedad específico. Las dimensiones ideológicas importan. Y hasta allí lo que dice Duverger no aporta nada a la discusión teórica global sobre estos temas, pero va a decir Duverger también, y acá aparece una novedad interesante, hay aspectos técnicos que tienen que ver con el modo en el cual están diseñados lo que ahora nosotros llamamos sistemas electorales a los sistemas de partido. Y acá va a generar una novedad, una controversia en la literatura de si es cierto o no. Va a ser la discusión, después se va a aceptar que sí es cierto y se va a tratar de especificar en qué modo. Las dimensiones técnicas, institucionales, estos arreglos normativos de cómo se estructura la competencia político-electoral afectan al sistema de partidos. Traer lo que va a llamar sus leyes sociales, muy propio de la época hablar en estos conceptos, que habían leyes sociales. Después el mismo Duverger lo relativiza, termina abandonando ese concepto y empieza a pensar más en términos probabilísticos, le saca dureza a sus conclusiones, nos va a decir, acá hay factores, y recuerden lo que decíamos en la unidad número 1, cuando damos un estado del arte más actualizado de estos temas, efectos de corto, mediano y largo plazo, hablamos de los mecánicos, de los psicológicos o estratégicos y de los... abre la escuela de pensar en esos términos, y Duverger va a decir, hay factores mecánicos que tienen que ver con habilitaciones o inhabilitaciones a competir, que tienen que ver con con distritado, con cuestiones que están consolidadas de determinado modo y no se pueden modificar al inicio, y factores psicológicos que también van a ser importantes, porque él va a decir que frente a esos factores mecánicos, por ejemplo, que si yo no saco al menos
el 15% de los votos no voy a obtener una banca, entonces como yo sé que ese efecto mecánico existe, yo entonces me adapto psicológicamente frente a eso. Entonces, en el tiempo, eso va a empezar a generar conductas por parte de los partidos. Acá está la novedad de lo que mete Duverger en la discusión electorales y de partidos. Si recuerdan lo que vimos en el aporte, ¿no? La que se generan preguntas y habla sobre problemáticas relevantes, sino que incluso muchos de los conceptos que usa Duverger se siguen usando tal cual, ¿no? Las palabras generó casi un léxico en este sentido en la discusión sobre estos temas. Duverger, para tratar de estudiar mecánicos y psicológicos del sistema electoral sobre el sistema de partidos, bueno, básicamente lo que hizo fue hacer comparaciones en un mismo momento, o de algunos casos ¿no? Comparaciones diacrónicas y sincrónicas. Acaba de estudiar, o su unidad de observación, sus casos de estudio eran los países y los procesos electorales a nivel federal, por supuesto a nivel nacional, y fíjense que tuvo un periodo largo de tiempo. Por supuesto, que si estamos hablando de procesos electorales en el siglo XIX, estamos hablando de un puñado muy chiquito de países, porque eran muy poquitos los países del mundo que estaban votando presidentes y cámaras de lores y cámaras de comunes, y eran pocos. Entonces, su material, digamos, empírico, relativamente limitado en términos contextuales, culturales, históricos, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, el 2021 sobre estos temas toman desde 1850 hasta el 2021 o al 2020 y se pluraliza muchísimo y aparece mucha más evidencia, mucha más riqueza, pero bueno, a lo que él tenía disponible hace un estudio bastante interesante, sistematiza procesos electorales en muchos países y va observando qué es lo que pasa en esos países y de un modo bastante ecléctico. O sea, va generando conclusiones, qué es lo que explicaría la histórica que él va a procesos electorales. Por un lado, son cuestiones meramente deductivas, teóricas, que él va sugiriendo, pero por otro lado también va sacando conclusiones, recopilando. Todo esto, si ustedes se meten en el estudio de estas cuestiones, como suele pasar con autores, los autores estudian y dicen, bueno, pero me pasa agua por todos lados. Yo, si me presenta esto como una tesis de doctorado, se la tengo que rebotar. Bueno, sí, pero en esa época la evidencia disponible era muy poca. Como si tienen ustedes, Duverger, para ver qué había pasado con las elecciones en un montón de países. Entonces, en general, de investigación empírica, eran muchísimo más allá de lo que hace Duverger, más allá de ese eclecticismo en sus inferencias, es de una rigurosidad académica gigante. Estos sistemas electorales de algún modo va a empezar, si se quiere, de algún modo de inspiración, debería posibilidad de clasificar los países y nos va a hablar de sistemas electorales de mayoría relativa, de mayoría proporcional, donde él va a crear como algunos tipos ahí de pura, sesgada, distorsionada, va a hacer algunos detalles que son, pero a nosotros ahora no nos interesan del todo. Es que estos sistemas electorales, a través de sus efectos mecánicos, aquello que efectivamente le gana, quién pierde, cuántas bancas obtiene cada partido, todos estos elementos de los efectos inmediatos que tiene el sistema electoral en una contienda política electoral, efectos psicológicos que esos efectos mecánicos pueden generar en el tiempo, nos va a dar lo siguiente, que los sistemas de mayoría a sistemas de partido bipartidistas y que los sistemas de proporcionalidad van a ser propensos a partidistas. Algo que hoy es un poco de sentido común, fue planteado de modo sistemático por primera vez.
decir es que el sistema electoral es una variable independiente, factores como variable dependiente. El sesgo, el sistema electoral podría ayudar a explicar la cantidad de partidos que espero que tenga ese sistema de partidos en el largo plazo. Bastante básico. Concretamente, la ley justamente decir que, no sé si la escribí en algún lado, pero básicamente que los sistemas de mayoría relativa, sistemas de distritado uninominales generaban sistemas bipartidistas. Es eso lo que establece, o sea, ligados en términos de sesgo mayoritario, van a generar en el tiempo sistemas bipartidistas. Al principio él lo presenta en ese libro de los 50, lo presenta como una ley sociológica, le dan con todo al pobre Duverger, entonces lo empieza a relativizar y dice, bueno, no, evidentemente, acá son fórmulas, presenta un esquema probabilístico, en el sentido, nos va a terminar diciendo Duverger, se generan las condiciones A, B y C, manteniendo todo lo demás constante, lo más probable es que, o sea, nos va a decir Duverger, si un sistema de mayoría simple en distritos uninominales, manteniendo todo lo demás constante, o sea, que no hay una explosión revolucionaria, que no hay nada de esto, vamos a tener un sistema bipartidista. Empieza a meter, ¿no?, esta idea, la mayoría empuja a un dualismo político, o sea, va a terminar generando en el tiempo una dinámica bipartidista, pero va a insistir, esto no es necesario ni obligatoriamente así, digamos, no es que a pesar de todo lo demás esto vaya a pasar. Viendo entonces una lógica de causalidad sobre la relación de sistemas electorales y de partidos que va a ser escuela y va a ser el punto de partida para un montón de discusiones y deliberaciones que van a hacer avanzar en materia de estudios de esta temática de la relación entre las leyes y el sistema de partidos. Controversias que surgen de la obra de Duverger. Que el sistema electoral y el sistema de partidos es la variable dependiente. O sea, Duverger hay que tomarlo de cabeza, o hay que no será partido en realidad en las leyes electorales, y esa correlación que está viendo Duverger en que todos los sistemas son bipartidistas, en realidad es al revés. Es que todos los bipartidismos lo que hacen es diseñar sistemas de bipartidistas. O sea, es lo que le mayoritarios para hacer dominio del poder político institucional. De algún modo la conclusión o de algún modo la discusión sobre este tema es que las reglas electorales hacen a los partidos políticos porque condicionan todo su desempeño. No obstante, son los partidos políticos los que cambian a las leyes electorales. Entonces, en vez de pensarlo necesariamente como un problema, empezar a tratar, o sea, decir qué vino antes y por consiguiente cuál es la verdadera variable independiente o la variable primigenia en última instancia, es tratar de pensar en realidad bajo qué condiciones, por qué tipo de factores, de fenómenos, de procesos, los partidos políticos, reglas electorales, o modifican las leyes electorales existentes. Porque en entender eso, vamos a realmente poder comprender cuáles son los efectos reales o potenciales que tienen las leyes electorales en el sistema de partidos. Porque si los partidos políticos crean, como podría decir Duverger si lo damos vuelta, los partidos mayoritarios crean sistemas de mayoría relativa en distritos uninominales para mantenerse en el poder, entonces
partidos mayoritarios están convencidos de que creando ese sistema electoral se van a mantener en el poder. Por consiguiente, lo que esos partidos políticos están diciendo explícitamente es que ese tipo de regla electoral genera ese tipo de sistema de partidos, o sea, beneficia a los partidos mayoritarios. En términos teóricos sigue siendo válida. Y lo que se empieza a discutir entonces, Duvenger, o los que van a seguir la línea duvengeriana, por llamarlo de algún modo, de discusión sobre estos temas, los vamos a agrupar dentro de lo que podríamos pensar que son las teorías endógenas de los sistemas electorales. Esto es, pensar que los sistemas electorales cambian por factores internos a la dinámica política electoral. ¿Sí? Cambian desde adentro, son los partidos los que los cambian tomando en consideración los efectos mismos de esos sistemas sobre los partidos. También extraer de Duvenger son dos proposiciones siempre. Que las reglas mayoritarias favorecen a los partidos grandes y que las reglas proporcionales favorecen a los partidos chicos. La herencia de la ciencia política francesa en estos temas a la ciencia política del resto del planeta, y la van a discutir sobre todo los norteamericanos y los ingleses. Algo de esto vamos a ver más adelante. Uno podría insistir en que Duvenger está equivocado desde el punto de partida, en que los sistemas electorales no cambian por razones endógenas, sino que la explicación está siempre afuera. Es en realidad, y que lo que estamos observando con los cambios en las reglas electorales es simplemente un reflejo de esas dinámicas sociales. O sea, si se quiere, entre el peso explicativo de las variables institucionales versus el peso explicativo de las variables socioestructurales. Podría ser incluso, si se quiere, la discusión entre un politólogo o una politóloga institucionalista y una socióloga o un sociólogo estructuralista. Y acá la raíz más socioestructuralista la vamos a representar en este caso en Stein-Rockan, un importantísimo sociólogo político que hizo muchos aportes. Lo estudiamos en Teoría Política 1 cuando vimos la teoría de los clivajes. Todo estructural comparado. Pero en realidad, y otros que trabajan en líneas similares, el origen de los sistemas. Lo que tenemos que comprender es la génesis de esos partidos políticos y de la estructura social que les da origen. Por consiguiente, la explicación de cuántos partidos hay, qué características tienen esos partidos, no tiene que ver con las reglas electorales, sino que tiene que ver con la estructura de la sociedad. Normalmente, al menos Rockan toma periodos de larga duración, porque hace estudios históricos, surgieron los movimientos sociales, organizaciones que eventualmente se sentido político. Pensemos, por ejemplo, cómo fue que empezaron a surgir los conflictos, los hijos de nacionales que empiezan a querer participar en política en la Argentina, que se encuentran con problemas en la dinámica política que normalmente llamamos de la oligarquía o del XIX, principios del siglo XX en la Argentina, que eventualmente redundó en la construcción de lo que terminó siendo la Unión Cívica Radical y que derivó en Sáenz Peña. O sea, la ley Sáenz Peña no pasaba en la dinámica política interna, sino que se explicaría por todo eso que está afuera. El modelo base teórico es la teoría de los clivajes, políticamente atravesada por líneas de división. División, que son conflictos en el cual esas sociedades están organizadas, o sea, a variables de la sociedad, tienen que ver, por ejemplo, con lo religioso, con la estructura de los conflictos entre distintas regiones dentro de unos conflictos que tienen su origen en el proceso de consolidación territorial de los estados nacionales. Procesos históricos de larga duración van generando estas líneas de división que los países van adoptando sus procesos
también graduales y de larga duración de democratización, pasando de las primeras incipientes manifestaciones de gobiernos populares o gobiernos republicanos con las revoluciones burguesas hasta la eventual universalización del voto, ese lento proceso de desarrollo de la democracia, atravesando tensiones en materia de legitimidad institucional, de incorporación de participación política, de grupos que se quedaban por entrar, etcétera, ¿no? Todos esos procesos que se fueron dando en términos bastante generalizados en todo Occidente, no en todos los países siguieron el mismo orden. Países, por ejemplo, el voto se universaliza antes realmente una sociedad capitalista en términos tradicionales. En otros países quizás el proceso de industrialización antecede a la expansión del voto. Quizás el proceso incluso puede anteceder a la unificación territorial del Estado-Nación. Muchas de esos procesos son las que van a explicar distintas configuraciones que van a dar por resultado sistemas de partido. Y luego, lo que pase con las reglas electorales va a ser pura y exclusivamente una cosa muy chiquita que va a tener que ver con las dinámicas internas de los partidos, pero en realidad el proceso que explica la cantidad de partidos en el tiempo tiene que ver con todo esto que está pasando afuera del sistema político. Los sistemas electorales son meras variables dependientes. Por supuesto, los sistemas electorales los hacen los partidos, entonces se explican por lo que los partidos quieren. Pero lo que los partidos quieren en referencia al sistema electoral no va a tener que ver, como considera la teoría endógena, estrategias político-electorales, sino que va a tener que ver con cómo los partidos procesan ese conflicto que está pasando afuera. Por ejemplo, la implementación de la proporcionalidad puede tener que ver, por ejemplo, con el desarrollo de movimientos marxistas o partidos socialistas por afuera que no son incorporados al sistema electoral, más que con alguna regla interna de los partidos. No vamos a tener tiempo de profundizar demasiado esto. Ustedes tienen en la bibliografía, compilan Marcelo Escolar, Ernesto Calvo y Alejandro Tulio, que son posiblemente tres de los politólogos que más saben de estos temas en Argentina, que se llama Un sistema electoral para la democracia, donde lo que hacen es revisar toda la discusión en torno a las teorías que explican la adopción de la proporcionalidad en distintos países del mundo. Y este debate está bien trabajado, ¿no? El tema de lo exógeno y lo endógeno, ¿no? Si son, o más explícitamente, ¿por qué los partidos políticos oligárquicos o mayoritarios habilitarían el desarrollo de sistemas proporcionales que en principio les son contrarios, ¿no? Roca no va a responder esta pregunta en términos específicos. Lo que nos va a decir, bueno, va a depender del clivaje. ¿Sí? Va a depender de lo que está pasando afuera. Lo que sí nos va a dar un dato más específico, la teoría de Roca en general, no tanto sobre el sistema electoral es poco lo que nos podría decir, pero ¿qué nos va a decir? Sí. Mientras más clivajes haya en una sociedad, o sea, mientras más líneas de división atraviesen una sociedad y por consiguiente más heterogéneas sean políticas, más propensos van a ser los legisladores en adoptar un sistema de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque si una sociedad está dividida solamente por un criterio de clase, entonces nosotros tenemos partidos, supónganse, de izquierda de base, con base electoral en los trabajadores o en la clase trabajadora, y partidos con programas más de derecha, con cuya base político-electoral son los empresarios, la burguesía, etc. Si esa es la única división política relevante de un país, no hay necesidad de crear nuevos partidos políticos y no hay necesidad de adoptar un sistema que no sea mayoritario. En cambio, y acá la explicación es bien funcionalista, por supuesto, si lo que yo tengo afuera
de la legislatura o del Congreso son 600 grupos distintos, puede tener grupos religiosos, después tener los grupos que reivindican identidades territoriales, etcétera, etcétera, y todos esos grupos no quieren saber nada con los partidos mayoritarios y lo que quieren es ellos tener representación legislativa, va a haber una presión político-social para meter dentro del sistema. Y si yo no lo hago, pongo en riesgo el sistema entero. O sea, es el pensamiento funcionalista, ¿no? Que podemos, por ejemplo, pensar en el concepto del sistema político de Easton. Las demandas que tengo afuera del sistema me están obligando a adoptar ciertas decisiones, y si el sistema quiere sobrevivir, tiene que adoptarlas para mantenerse compensado con el entorno. Una lista típica de los enfoques socioestructurales. Pero en este sentido, lo importante, donde para nosotros en el marco de este curso, es que los sistemas electorales se explicarían como una variable dependiente y la variable independiente serían de algún modo el sistema de partidos, pero no es el sistema de partidos en realidad. Es lo que explica el sistema de partidos, que es el sistema de clivajes sociales. Conflictos sociales estructurales los que explicarían todo lo que viene después. Una mirada distinta, una vez más, metiéndonos de vuelta en el mundo de las teorías endógenas. Perdón, ya son las 5:05. Antes de avanzar con RAE, ya habiendo terminado con Rocan, primero, ¿tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario que quieran hacer sobre este tema? Bien. Bueno, entonces hagamos un corte de 5 minutos y después seguimos. ¿Sí? Así no nos queda tan gigante el video y lo podemos ir gestionando mejor. Cortamos 5 minutos, vamos al baño, tomamos un mate, lo que sea, volvemos y seguimos con el resto de la clase.